tiene su base en Tucson, en Estados Unidos, donde heredó este estudio a partir de un médico que logró una gran beca, que es seguir a los pacientes a lo largo, mejor dicho, a tomar a mujeres embarazadas, desde que el momento que nacen, se lo siguió, y ya lleva 40 años este estudio, o sea que tiene una evolución en el tiempo muy larga, y permitió definir lo que ustedes en la práctica de pediatría van a escuchado como BOR o no BOR. Acá lo que se determinó es que más o menos el 49% de los chicos en algún momento sibila, tiene sibilancias. Pero no todos son iguales, y acá está la diferenciación. Algunos comienzan a sibilar cuando tienen menos de 3 años, y tienen sibilancias normalmente relacionadas con infecciones virales, y solamente se exacerban cuando hay infecciones virales, y en algún momento, antes de los 3 años, empiezan a demostrar control, dejan de tener problemas, y nunca más tienen problemas. Son los sibilantes felices, aquellos que, bueno, se llaman felices no porque sean felices, los padres tampoco son felices, pero bueno, son los que dejan de tener problemas. También tenemos aquellos que empiezan a sibilar en una forma un poco más tardía también, entre los 3 y los 6 años, que normalmente no son atópicos. Esto es importante. Uno le pregunta, no tienen problemas nasales, no tienen dermatitis, no tienen antecedentes en la familia. Tienen problemas bronquiales también relacionados con las virosis respiratorias, y la gran parte de ellos, más o menos un 15%, solamente se mantendrá como sintomático asmático en el futuro. Pero después tenemos otro grupo que son, fíjense, estos son los sibilantes tardíos, y estos que aparecen acá son los sibilantes precoces persistentes. Los pacientes que comienzan a iguales edades, o sea, antes de los 3 años, muchas veces, o entre los 3 y los 6 años, pero que tienen la particularidad de que tienen alergia, o sea, tienen rinitis, tienen eczemas, tienen IG alta, tienen antecedentes familiares de alergias. ¿Esto qué quiere decir? Que esos chicos que sibilan y que son iguales a estos, pero tienen antecedentes, tienen altas chances de ser asmáticos en el futuro. Por eso es que cuando nosotros hablamos de BOR, que quiere decir bronquitis obstructiva recidivante, estamos hablando de un término que no se debería usar. Nosotros deberíamos decir, y tendríamos que anticipar, si el chico tiene posibilidades o no tiene posibilidades de ser asmático. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo tratamos en este momento de la vida, pasa esto, que empiezan a tener problemas a largo plazo, como es la limitación persistente al flujo aéreo. ¿Qué quiere decir? Que si no lo traté acá, ese chico va a tener afectada la función pulmonar muy probablemente de por vida. Por eso es que no es fácil, no hay que perder la chance de tratar a los chicos cuando tienen manifestaciones obstructivas respiratorias si no sabemos qué chances, qué posibilidades tienen en el futuro de tener problemas. Y un seguimiento de otro estudio a los 19 años demostró que estos chicos que son asmáticos a esta edad, algunos dejan de tener problemas, el 21%. Si hacemos las cosas bien, puede que cuando venga la adolescencia o la adultez precoz, realmente deje de tener problemas respiratorios, o sea, exista remisión total, pero si hacemos las cosas bien. Si no hacemos las cosas bien, quedan secuelados. Y cuando hablamos de fenotipo, que decíamos recién, nosotros estamos hablando que lo que vemos en el paciente tiene que ver con una secuencia de cuestiones que en el asma bronquial están relacionadas hasta con lo genético, que serían los endotipos. Los endotipos son los mecanismos que llevan a que aparezca un fenotipo. Por ejemplo, para que una persona tenga ese color de cabello, tiene que haber tenido un background genético, un entrecruzamiento genético, y a partir de eso la expresión y distintas características llegaron a que tenga ese color. Ahora, también en ese color puede influir el medio, por ejemplo, el exceso de tintura, ¿no? Entonces, ahí, en este caso y en este ejemplo, que sea el medio, el exceso de tinturas, pongámosle, o algún efecto de algún fármaco, es lo que hace que pueda haber cambiado de forma definitiva, aunque genéticamente no tenga esa predisposición o ese cambio de color. Entonces, y no estoy hablando del teñido en este momento, sino estoy hablando de la historia. Por lo tanto, fenotipo es la expresión de distintos mecanismos que se consideran endotipos que llevan a la expresión de ese fenotipo. A lo mejor es demasiado, pero se lo digo para que alguien que le interesa lo sepa. Y nosotros clasificamos, de acuerdo a los fenotipos, en dos tipos grandes de endotipos, que son las enfermedades T2 y no T2. O sea, con inflamación de tipo donde el T-helper2 actúa y donde no actúa el T-helper2. Esto se los digo a nivel esquemático, que está acá, no es para que me lo sepan, pero sí que aquellas pacientes asmáticos que tienen un perfil inflamatorio T2, es decir, tienen IG alta, son alérgicos, tienen eosinófilos
o pueden no ser alérgicos y tener muchos eosinófilos, esos tienen una característica que se trata de una manera y se enfrenta de una manera. Acá la alergia es mucho más frecuente, acá las comorbilidades alérgicas también, por ejemplo la poliposis o la enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina, la dermatitis atópica. En cambio, en el no T2, que sería este grupo de aquí, ya acá los mecanismos inflamatorios son diferentes, acá juega mucho los linfocitos TCD8, los T helper 17, etc. Por lo tanto, acá cambia el perfil inflamatorio y ya esos pacientes no son los que nosotros más queremos, básicamente. ¿Por qué? Porque son los más difíciles de tratar y no tenemos muchas herramientas para tratarlo. Muchos de ellos son corticoidresistentes. Por suerte, son los menos frecuentes. La IgE, que esto les comento, es la inmunoglobulina que utilizamos nosotros para definir si un paciente tiene alergia o no. No es el valor lo que lo define, sino es el contexto clínico con un valor elevado o con pruebas cutáneas positivas. Cuando nosotros hacemos pruebas cutáneas, las pruebas cutáneas son IgE específica. O sea, si yo mido en sangre inmunoglobulina E, estoy teniendo un valor total. Pongámosle, como veíamos en los casos de nuestros pacientes, 125. Ese 125 es IgE total. Ahí tenemos mezclado este anticuerpo contra infecciones parasitarias, contra infecciones virales, pero también contra alergia. Un paciente se hace alérgico porque existe un switch genético. Quiere decir que hubo un cambio en su genética que hizo que produzca los linfocitos B, los plasmocitos, IgE específica contra algo que no debería ser. O sea, generó un anticuerpo contra, por ejemplo, un ácaro, un hongo, un polen, lo que sea. Entonces, eso que produjo no lo debería haber producido, pero ese defecto genético que tiene y que se hereda es lo que genera la producción de IgE. Por lo tanto, una persona que tiene valores altos de IgE tiene que hacerse una prueba cutánea para poder saber, o dosaje en sangre de IgE específica, que también es otro método, para poder determinar si tiene IgE específica contra alguna de estas cuestiones. Y el médico relacionar esos valores con lo que le pasa al paciente. Por ejemplo, si ustedes me dicen, o me viene un paciente que me dice, yo cada vez que abro o que voy a cambiar la ropa, cuando viene el frío, por ejemplo, y abro las bolsas donde tengo guardado los cubrecama y las camperas, y se me cierra el pecho, obviamente que ahí tenemos una exposición antigénica, ahí hay ácaros, ahí hay productos de estos bichitos, y que se están concentrados, entonces al abrirlo tiene anticuerpos, genera una reacción de Helicobacter de tipo 1 y tuvo una inflamación abrupta y genera un broncoespasmo. Ese es un alérgico, y eso si le hacemos la medición en sangre vamos a tener IgE alta, y si hacemos las pruebas cutáneas seguramente le va a dar a los ácaros. ¿Me explico? Pasa lo mismo con todo esto. La cucaracha, que es muy común, como le causa alergia pediátrica, los hongos, muy común de las manchas de humedad en nuestra ciudad, con las inundaciones y todo, tenemos manchas y hongos de todos colores, y los ácaros que están en todo el mundo, no solamente acá, sino en todo el mundo, y que no se pueden erradicar eso desde ya, se pueden disminuir la cantidad, pero no la existencia, y ya les digo, el lisoform no mata los ácaros, para poder matarlo necesitas dosis tóxica, por lo tanto, no manden a tirar lisoform porque no sirve, al contrario, genera efecto deleterio por irritación química de la vía aérea. Todo este tipo de cosas generan este anticuerpo elevado en aquellos pacientes susceptibles. Cada paciente es diferente y nosotros debemos relacionar los resultados de las pruebas del laboratorio con la clínica del paciente. Bien, entonces, como les decíamos hoy, ¿qué es un fenotipo? Es esto, una característica observable, por ejemplo, en esta población de chanchitos, chancha madre blanca, chanchitos de distintos colores, evidentemente acá tenemos cuestiones genéticas, sin conocer al chancho, ya sabemos que acá hubo un negro metido, ¿no? Por eso existe variabilidad. Si nosotros, ¿cómo hacemos para agruparlos? Como les decía hoy, de acuerdo a grupos, pondremos de un lado los más blanquitos, los más oscuros, los que son manchaditos, esos son fenotipos. Fíjense cómo acá tenemos una clara expresión fenotípica de cambios genéticos. El color, evidentemente, es una cuestión genética. Por lo tanto, acá se hereda. Y esto nos permite a nosotros clasificar a los distintos tipos de asma severo, fundamentalmente, de acuerdo a la expresión fenotípica en endotipos. Y acá donde tenemos lo clásico, esto voy a ir muy rápido, no quiero detenerme en esto, pero quiero que ustedes sepan que existe distintos tipos de fenotipos, como lo que es el típicamente asma alérgico, el asma eosinofílico no alérgico, ya cuando pasamos al asma neutrofílico, y por último el pausigranulocítico, donde acá tenemos ya inflamación muy difícil de tratar, porque ya no depende de una célula o de un mecanismo, sino puede depender de cualquier cosa.
El asma alérgico es el 80% de los casos de asma en todos los grupos de pacientes asmáticos. En asma severo representa un poco más del 50%. Las características del asma alérgico en general es que inician debajo de los 18 años, tienen otras comorbilidades alérgicas, tienen IgE elevada, test cutáneo positivo, feno, que es este aparatito que está acá. Hay muy pocos en el país, nosotros acá tenemos, pero nos permite determinar inflamación, actividad de interleuquina 13 fundamentalmente. Responden muy bien los pacientes asmáticos alérgicos a los corticoides, tanto sistémicos como inhalados, y que son tratables con algunos fármacos específicos. Otras formas fenotipo, por ejemplo, este paciente con asma y deporte, un triatleta mío, también tenemos hoy, y es muy importante en asma grave, el fenotipo eosinofílico, donde acá no hay alergia, pero sí hay eosinófilos. Es un mecanismo diferente de inflamación, y acá se tratan de manera distinta. Y por supuesto, los no eosinofílicos, ya con infiltración a predominio neutrofílica, con gran actividad de interleuquina 17, donde acá muchas veces estos pacientes tienen bronquiectasias. Por eso son corticoides resistentes, porque el problema acá es la inflamación muchas veces infecciosa, más que el asma en sí mismo. Principios generales del tratamiento para concluir. En primer lugar, es recomendable que el paciente sepa cómo manejar su enfermedad. El automanejo, que no me expresé demasiado hoy, tiene que ver con que el paciente sepa cómo manejar sus medicamentos, qué medicamento le dimos, para qué se lo dimos, cómo debe usarlo, que quiere decir entrenarlo y educarlo, y a partir de eso utilizarlo por su cuenta, por ejemplo, un rescatador, para evitar de esa manera caer en guardias, que decíamos hoy ventana de oportunidades, individualizar al paciente y por supuesto darle un plan de automanejo. Entrenamiento en los inhaladores, enseñarle a usar los inhaladores es fundamental, porque podemos tener una Ferrari y no saber manejar, y por lo tanto la Ferrari va a quedar en la puerta, la podemos chocar. Entonces, primero aprender a usar para poder usar bien lo que tenemos. Tratamiento de las comorbilidades y los factores de riesgo, porque influyen directamente en el asma muchas de ellas, y los tratamientos no farmacológicos, que esto es fundamental en asma. La inmunoterapia en los pacientes alérgicos y que no sean graves, descenso de peso si hay obesidad, evitar el tabaco, control ambiental de los alergenos, la exposición ocupacional, limitarla, controlarla o aislarla, evitar la exposición a la aspirina y otros AINES cuando hay enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina y otros AINES, y por supuesto, el tratamiento farmacológico ajustado a las necesidades del paciente. Dar la medicación correcta para el paciente correcto y no meter todos en la misma bolsa. Bien. Stop share. Bueno,